7 dice en el versículo 1: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado al otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que todos estos huesos podrán volver a la vida? Yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije a los huesos lo que Dios me habló ordenando decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo le salían tendones y le crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida, dile lo que yo le ordeno, que venga de los 4 puntos cardinales y que le dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces: Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos. Somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darle de parte mía este mensaje: israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darle mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quiero hablarle sobre el pueblo, la transformación del pueblo, o el pueblo transformado en profeta. Yo quiero hablarle de 2 niveles. Quiero que me presten mucha atención, porque podemos caminar en un nivel y en ese nivel hay un progreso. Podemos estar en un nivel, como dice aquí la palabra de Dios, de pueblo, y otro nivel que es el nivel de profeta. Y hay una transformación, hay un proceso, hay un crecimiento. Hay algo que sucede en el pueblo de Dios y que sucede en el profeta, como un proceso de crecimiento, de poder, un crecimiento de logros. Recién estábamos escuchando la canción Necesito un milagro, pero hay una parte que dice que Él desentierre los sueños. Y allí dice la palabra que había huesos, y había tumbas metidas en esos huesos, huesos metidos en esas tumbas. Estaba esto sucediendo, pero Dios, escuchen, Dios tiene un plan diferente. Hermanos queridos, el plan del diablo es que seas huesos secos, que estemos muertos y destruidos. Pero el plan de Dios es que nosotros revivamos, que vivamos en el poder de Dios, en el poder de lo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Hay una transformación de pueblo a profeta, pero hay también un crecimiento, un proceso en el pueblo y un proceso en el profeta que es necesario explicarle.
Mire, como profeta de Dios, como siervo de Dios también, como pastor, yo he entendido algo de la dimensión profética que poco se habla. Yo estuve analizando permanentemente la actitud, el don, la función profética. Y es algo interesante, porque hay profetas, o los profetas en general son, escuchen, servidores, embajadores de Dios y ejecutadores, si me permite la palabra, los que ejecutan el plan de Dios, los que trabajan, los que trabajamos para Dios. Yo creo que los profetas están marcados en la Biblia como gente diferente, gente de otro nivel. Y no estoy hablando del que tenga el don profético, escuche, o el que tenga el ministerio profético, por decirlo de alguna manera, sino estoy hablando de un perfil de cristiano que tiene características de profeta. Fíjese que los servidores de Dios, si bien tenemos los profetas escritores, y vamos a estar teniendo en la escuela de avivamiento, el avivamiento en el Antiguo Testamento, si bien hay profetas desde Isaías hasta Malaquías, hay más de 10 profetas nombrados, profetas escritores como este que estamos leyendo, Ezequiel, que escribe la palabra de Dios que Dios le da. Escuche, hay características de profeta que se ven en toda la Biblia, de personas que no fueron principalmente profetas, que no tuvieron el ministerio de profeta. Pero te dicen, a mí no me interesa nada lo de profeta. Bueno, que te puede interesar hoy lo de profeta, porque el profeta de Dios vive en otro nivel, vive en el nivel del poder, vive en el nivel de la autoridad y vive en el nivel de los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Por ejemplo, mire, Moisés. Si usted va a definir cómo define a Moisés, si alguien teológicamente va a definir a Moisés, va a decir, bueno, Moisés era un caudillo, Moisés era un libertador, Moisés era un líder poderoso que ayudó al pueblo. Pero sin embargo ninguno de nosotros, escuche, ninguno de nosotros lo vamos a reconocer como profeta. Si yo le digo nombre un profeta bíblico, usted va a nombrar por ahí a Elías, o va a nombrar a Isaías, pero no va a tomar principalmente a Moisés. Sin embargo, en la Biblia dice en Deuteronomio 18 que Moisés era profeta. ¿Por qué era profeta? Primero, bueno, porque Dios lo reconoce como profeta, pero él era un servidor, era un embajador, era un ejecutor del plan de libertad que Dios había dado a Israel. Si no era por Moisés como profeta, el pueblo no salía de Egipto. ¿Me está siguiendo? El pueblo estaría atado a Egipto, a la miseria de Egipto. ¿Por qué? Porque estaría todavía esperando que alguien lo liberte. Pero Dios levanta a este caudillo y él es profeta. Preste atención. La función profética es aquel que puede ejecutar, que está para servir y que está para libertar. El profeta en la Biblia no es aquel que tiene el título de profeta, sobre todo, sino que principalmente el profeta es el protagonista de Dios en la Escritura. Por ejemplo, David. Otra vez el mismo ejemplo. Si yo le digo quién era David, usted va a decir un rey. Si le digo quién era David, va a decir David era un levita. Si le digo quién era David, bueno, David era un guerrero. Usted no va a decirme que era un profeta, pero en el Salmo, en uno de los Salmos, dice que David es profeta de Dios. ¿Por qué es profeta de Dios? Porque fue el que ejecutó el plan de Dios de expandir a Israel, de hacer de Israel una potencia. Hermano, lo que quiero decirle es que los profetas, aquellos que tienen la visión de llegar a tener un protagonismo profético, no se trata de ser un ministro profeta. No sé si usted me está siguiendo lo que quiero decir. No se trata, hermano querido, de que tengamos el don de profeta,
que llevemos adelante una actividad profética, sino sobre todas las cosas de que tomemos protagonismo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tomemos protagonismo. Hay, por otro lado, escuche, un pueblo que está confundido, un pueblo que está atado, un pueblo que no reconoce quién es Dios y anda de religión en religión, anda de lugar en lugar tratando de ver, bueno, a ver qué puedo recibir de parte de este Dios, sin distinguir quién es Dios, quién es Jehová, sin entenderlo, en una confusión tremenda, porque algunos se ponen el nombre de evangélico, católico, protestante, lo que sea, se bautiza en una religión. Entonces después dice, bueno, yo soy protestante, evangélico, católico, que sea, porque pertenecí o porque me bauticé o porque tengo así un título, porque tengo un reconocimiento, porque tengo cumplido un montón de rituales, y eso no sirve para nada. Hermano querido, eso no sirve, eso no sirve. El pueblo, como está confundido, el pueblo está atado, el pueblo no entiende. Aquí dice la palabra, son un conjunto de huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, estaba viendo acerca de unos cristianos que me llaman poderosamente la atención. Ya lo vimos acá, ¿se acuerda? Cristiano que se le escapó y en la ofrenda ponen la quiniela, porque anda la quiniela, anda acá. El otro día pasaba por un lugar donde estaban los cristianos, que por supuesto acá no quieren estar. No, porque acá, entonces yo me voy a la iglesia verdadera. Entonces uno se fue por un lado, otro se fue para el otro. Pero yo se los encontré a los dos cristianitos, que el Señor los bendiga. A las 6:30 de la tarde, ayer hacía frío, a esa hora estaba fresco. Hermanos queridos, tomando ahí cerveza al mejor estilo mundo, porque si uno dice, bueno, está comiendo una pizza, se toma cerveza a la cena, tampoco vamos a estar persiguiendo a nadie, pero simplemente, ¿usted qué hace ahí? Andaban dándole duro y parejo a la cervecita, como dando testimonio de Cristo. Una confusión que no se sabe qué está bien o qué está mal. Una cosa rara. El pueblo está confundido. El pueblo estaba aquí, dice, como un valle de huesos secos, totalmente confundidos, totalmente perdidos. Esto es lo que estaba pasando. Pero por otro lado hay un profeta. Yo no sé si usted está en la escena. Ezequiel, Dios y el pueblo son los tres protagonistas de esta escena. Un pueblo seco, un pueblo confundido, un pueblo que había bajado los brazos, un pueblo que se sintió derrotado, un pueblo que se sintió fracasado. Hay cristianos que se sienten fracasados, derrotados. Dice, yo pertenezco a los cristianos, en el mundo se vive mejor. Tratando de imitar las cosas del mundo, tratando de copiar las cosas del mundo. Cuando, hermanos, la palabra del Señor es clara. Este mundo, dice la Biblia, será destruido totalmente con todo lo que hay. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche con atención lo que le estoy diciendo. El profeta Ezequiel tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de maduración, tiene un proceso de entendimiento con Dios. Pero al mismo tiempo el pueblo, que está en un nivel pobre, en un nivel bajo, en un nivel de confusión, de desconocimiento, necesita el cambio y la transformación. Por eso le muestro y le quiero mostrar. En primer lugar, le quiero hablar del estado del pueblo y del estado del profeta. El estado del pueblo, dice la Biblia, que es un valle de huesos secos, gente que está muerta, gente que está derrotada. ¿Por qué dice que el pueblo estaba seco? Porque el pueblo había perdido la esperanza. ¿Qué es lo que pasó? Se lo llevaron cautivo, lo sacaron de su tierra, le rompieron, le destruyeron sus casas, le quemaron las tierras, le mataron los animales, le llevaron el oro y la plata y se lo llevaron cautivos, se lo llevaron como presos, como esclavos a otra tierra.
Habían pasado el tiempo y el pueblo estaba desanimado. El pueblo decía, no hay cambio. Hay cristianos que se encuentran de esta manera, desanimados, abatidos, y dicen, no hay cambio. Y dice, estaban, como recién decía la canción, sueños muertos, expectativas muertas, principios muertos, familias muertas, bienes materiales muertos, perdidos, como pasó con Israel. Hay un pueblo que estaban totalmente caídos. Yo no sé en qué nivel estás. Este es el nivel de pueblo, cuando está apartado de Dios, cuando está frío, indiferente a Dios, sin conocer a Dios. Pero al mismo tiempo había un Ezequiel que era profeta de Dios. Y este profeta de Dios llamado Ezequiel, dice la palabra que estaba bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 1 que leímos, Ezequiel, yo estaba en el poder del Espíritu Santo. Hermano, un pueblo que está en confusión y un cristiano que toma la autoridad profética y está bajo el poder del Espíritu Santo, puede ver lo que otros no ven, pueden escuchar la voz de Dios, pueden conocer el corazón del Rey y pueden tener fuerza para levantarse cuando todos están desanimados. Alguien diga amén. Amén. Hermanos queridos, nosotros creemos que el aliento es una palabra motivacional. Ya se lo expliqué esto. No hay motivación. Hay gente que dice, vamos querido, vos podés, campeón. Y te empieza a decir un montón de palabras aduladoras. Pero hermanos queridos, son palabras huecas, palabras secas. Aquí dice la palabra que en el versículo 1, yo estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice, y Dios me llevó. ¿Qué significa? Que el profeta no hace lo que él quiere, sino que Dios lo lleva a donde él quiere, donde Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? El profeta de Dios no solamente está en el poder del Espíritu Santo, sino ya no tiene control de su vida, ya hace lo que Dios quiere. Por supuesto, era el único que estaba vivo, era el único que estaba viendo la realidad, era el único que tenía el poder del Espíritu Santo, era el único que podía comunicarse con Dios. Y dice que Dios le mostró el valle. El profeta de Dios, escuche, puede ver. ¿Cuántos dicen amén? Puede ver lo que otros no ven porque están muertos. Yo te pregunto, ¿en qué nivel estás? ¿En el nivel de pueblo o en el nivel de profeta? Es importante que nosotros entendamos esto en esta noche. El pueblo confundido, el pueblo no entiende, pero el profeta está en el poder de Dios, es manejado por Dios y ve todo lo que Dios le quiere mostrar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una segunda parte que se desarrolla en un crecimiento también del pueblo. Porque el pueblo, dice la Biblia, que era un valle de huesos secos, pero después hay un proceso inicial. Dice la Biblia que el pueblo, que eran este conjunto de huesos secos, comenzaron a juntarse, hueso con hueso, carne, piel y tendones. Hermano querido, este es el proceso de sanidad. Este es el proceso de restauración. Hay cristianos que cambian. Hay cristianos que cambian de situación. Estaban al borde de la muerte, estaban al borde del suicidio, estaban al borde de la locura, estaban al borde de cualquier cosa, estaban al borde de la desesperación, en una situación de confusión total, casi para morirse. Pero hermanos queridos, comienza un proceso inicial. Y el proceso inicial en el pueblo es de la restauración de Dios, es la sanidad de Dios, es lo que Dios te da. Ato todo espíritu en esta noche en el nombre de Jesús de distracción mental. Entonces el Dios de los cielos te da comienza este proceso en tu vida y comienza a obrar. Este proceso, hermano, es un proceso de restauración. Es un proceso de integración. Tal vez nosotros no le prestamos mucha atención a lo que significa, pero cuando sufrimos experiencias dolorosas, cuando vimos nuestros padres en los vicios, cuando vimos nuestros padres separados, cuando vimos nuestros padres abandónicos, cuando sufrimos de chico violencia, no solamente verbal, física, sino ver violencia a nuestro alrededor, cuando experimentamos la pobreza extrema,
como muchos me han contado, de apenas si tenían para comer pan duro. Todo eso ha destruido nuestro corazón. Por eso uno dice: tengo el corazón hecho pedazos, se me rompió en 1000 pedazos, una desintegración, una locura. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Él comenzó a llamar a los huesos, comenzó a llamar a la carne, a los tendones, y de pronto esos huesos se transformaron en personas de carne y hueso. Esta es la visión del profeta. Dios comienza un proceso de restauración. ¡Qué lindo! Ya no estás en la tumba, ya no estás bajo tierra, ya no estás perdido. Ahora sos una persona de carne y hueso, donde has sido integrada, donde Dios ha sanado tu corazón, donde Dios ha puesto un sentido a tu vida. Pero ¿saben qué? Hay parte del pueblo que queda ahí nada más. Es mucho mejor que el estado anterior, que es este proceso de restauración inicial. Pero hermanos queridos, en el proceso inicial del profeta, que está en otro nivel, que yo quiero decirte, el profeta, el proceso inicial, aparece una asociación con Dios. Siempre estaba viendo esto. Hay un texto que dice: Dios no hará nada sin mostrar sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no puede actuar sin la decisión de nosotros. Si vos esperás que Dios haga algo en tu vida sin que tome la decisión vos para que Dios haga algo en tu vida, entonces Dios no podrá hacer nada. Por ejemplo, escuchen, estaba leyendo en Ezequiel mismo, pero también estaba leyendo en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 18, 19, cuando va a ver va Sodoma, Dios, y va con los ángeles, iba a destruir Sodoma, pero acababa de estar con Abraham. Abraham le estaba acompañando para ir a esa ciudad, y lo iba a dejar en ese momento para ir a Sodoma, destruir Sodoma por el pecado. Pero él dijo: yo no puedo hacer nada, no puedo hacer esto si no le digo a Abraham lo que voy a hacer. No podía Dios actuar, por eso le empieza a decir: mira, Abraham, voy a destruir Sodoma. Y dice: pero ¿qué vas a hacer con los justos que están ahí? Si hubiese aunque sea 50, si hubiese aunque sea 1, después termina diciendo eso. Pero Dios no puede ni siquiera destruir una ciudad si no es a través de una asociación con el profeta. En Ezequiel 22:30 también dice que iba a destruir también a Israel, pero busqué a alguien que se ponga en la brecha y no lo hallé, que alguien interceda a favor de los que iba a destruir, pero no lo encontré. Como Dios necesita de alguien de nosotros para salvar un pueblo. ¿Es que Dios necesita a alguno de nosotros para tener misericordia? Sí. Porque el profeta que tiene el poder de Dios, el profeta que está guiado por el Espíritu Santo, en esta instancia se asocia con Dios. Hermanos queridos, Dios está buscando socios para cumplir su propósito en la tierra. Dios está buscando socios entre el pueblo. No lo tenía, porque eran valles de huesos secos, derrotados. Dice, y ustedes mismos dicen: estamos muertos y no tenemos esperanza. Y Dios no puede estar con alguien que dice: estamos muertos, con alguien que dice: estoy enfermo, con alguien que dice: estoy derrotado. No puede trabajar con él. Mire, si usted va a hacer esto es sencillo. Si usted va a hacer una sociedad, si usted va a hacer un negocio, usted va a ir a buscar a los quebrados, usted va a buscar a los endeudados, usted va a buscar a los que los persigue la DGI, la FIP, los que los persiguen por todos lados por los impuestos. No, nadie va a buscar a un derrotado, a un endeudado para hacer un negocio, porque va directamente a quebrarse. Entonces Dios necesitaba intervenir en el mundo. El otro día estábamos teniendo el culto familiar y hablábamos sobre esto, donde Dios no puede hacer nada si no es con nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo el mundo y nos dio este mundo a nosotros. Dijo: acá tenés, este es el mundo que hice para ti. Ahora
multiplicá, sojuzgá, enseñorá, hace que funcione todo bien. Entonces el mundo fue dado por Dios. Dios no se va a meter a nosotros. Ejemplo, vamos a suponer que una madre le regala a un hijo una heladera. Dice, te regalo la heladera. Y va todos los días a la casa y le dice, no, pero pará, al máximo no me gusta, la vas a poner al mínimo. Acá este estante me lo vas a dejar libre. Acá el freezer me vas a usar la mitad nada más, porque no quiero que se gaste. Acá me vas a poner... entonces, ¿para qué me regaló la heladera? Llévatela. Así es Dios. Dios nos dio el mundo a nosotros para que tomemos autoridad. Y Dios no puede hacer nada en este mundo si nosotros no nos asociamos. Y Dios quiere obrar a través de este mundo. Dios quiere sanar a los enfermos. Necesita profetas. Dios quiere hacer milagros en este mundo. Necesita los profetas. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se da cuenta, el pueblo va avanzando de huesos secos, muertos, enterrados, a personas de carne y hueso, pero sin vida. ¿Escuchó? Ahí lo dice, pero no tenían vida. El profeta, lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida, guiado por el Espíritu Santo, viendo las cosas sobrenaturales. En un proceso de sociedad con Dios, Dios le dijo, bueno, ahora, Ezequiel, vamos a hacer esto. Yo te voy a dar la palabra, pero vos tenés que decirla. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo, hermano? El profeta es una persona que está en una dimensión diferente. Hay pueblo de Dios que estamos en el culto. ¿Para qué venimos acá, hermano? ¿Para qué venimos acá? Para aprender y para actuar. En este momento que estamos soltando la palabra, están pasando cosas en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros soltamos la palabra, no estamos repitiendo como tarados, porque ninguno de nosotros somos tarados. Amén. Sino que estamos profetizando la palabra de Dios, sino que estamos llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero pastor, hablando proféticamente, hablando con fe, las promesas de Dios van a suceder cosas sobrenaturales. Entonces Dios dice, mirá, yo te voy a dar la palabra. ¿Qué tenés que decir? Anda a los huesos y decirle, hueso, júntese hueso con hueso, que yo voy a poner carne, y profetizarle para que venga la piel, para que vengan los tendones. ¿Por qué no lo hizo Dios directamente? Porque Dios estaba en sociedad con Ezequiel, y Ezequiel es el profeta. Ezequiel es la persona que tomó la autoridad sobre este mundo. Hay gente acá que va a tomar autoridad en este mundo. Tenés que tomar autoridad en tu casa, en tu vida, en tu salud, en tus negocios. Porque Dios no hace nada. Dios no hará nada sin tu consentimiento, sin tu decisión y sin tu actuación. ¿Cuántos dicen amén? Repito, ¿qué es el profeta? Se lo dije al principio en la introducción. El profeta es el ejecutor. El profeta es el ejecutor del plan de Dios. El profeta es aquel que suelta la palabra de Cristo. Hermano querido, algunos dicen, no, pero yo no tengo el oficio de profeta. No, pero yo no tengo el don de... Pero eso es otra cosa. Hemos hablado de lo que significa profetizar. Significa soltar una palabra de autoridad. Significa crear una realidad. ¿Qué es lo que crea el profeta? El profeta está creando personas a partir de huesos secos, por la orden de Dios, que se ponen de acuerdo. Mirá, si el profeta no escuchaba a Dios, ni estaba bajo el poder del Espíritu, cuando él diga, huesos, júntense. El grillo, no está el grillo. No hay grillo. Huesos, júntense. No pasa nada. Porque cuando nosotros hablamos, no estamos hablando tonterías. No es que estamos llamando al positivismo y todas las estupideces que dicen la nueva era y todo eso, pavadas totales, diabólicas, para engañar a la gente y decirle mentiras. Lo que estamos soltando es la palabra de Dios con la fe, con el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijimos que a Abraham, se lo dijimos hace poco, Abraham tenía una promesa, pero la promesa acá está la promesa, y usted, señor pastor, me dice, ¿cómo la Biblia dice que yo voy a ser rico? ¿A dónde dice? Acá. Lo leímos acá. Se lo voy a decir exactamente dónde está. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 11. Dice, Dios los hará ricos para que puedan dar mucho.
Esto es lo que dice la Biblia. Pero yo no soy rico, ¿sabe por qué? Porque la promesa está en la Biblia, pero se activa con tu fe. Si vos no pones la fe en la palabra de Dios y no declarás con fe y con poder del Espíritu Santo, ahí estará la promesa. Pero cuando uno suelta la palabra, con fe se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero en esta noche que además que sepamos que hay una transformación del pueblo, de huesos secos a personas, de personas a personas que están íntegramente armadas, digamos, formadas. El profeta del poder del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu y de su poder sobrenatural, pasa a ser un socio de Dios para cosas sobrenaturales, para milagros y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una tercera parte que quiero decirle, que es en el pueblo, cuando este ser humano que estaba ya formado, dice la palabra, tenía carne, tenía huesos, tenía piel, tenía tendones, era una persona, pero todavía no tenía aliento, todavía no tenía espíritu. ¿Sabe cuántos cristianos hay que todavía no tienen el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos cristianos hay que no tienen autoridad sobre sus cosas? Cuando el diablo le sigue pisando la cabeza, le sigue manejando, enfermando, dominando, deprimiendo, cansando, etcétera, etcétera. Cristianos que dicen, yo me quiero consagrar y no se pueden consagrar. ¿Por qué? Porque el diablo le dice, ay, me cansé. Me sopló el diablo, ay, me cansé. Se cansan, se agotan, se aburren, se pierden. Un montón de cosas. Porque no tienen el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibiremos poder. Amén. Poder, potencia de Dios. Entonces dice que en tercer lugar reciben el aliento de vida y comienzan a vivir, comienzan a descubrir la fe perdida y la esperanza, comienzan a creer, comienzan a tener esperanza. Un día dice que el pueblo, cuando recibe vida, empezaron a entender que podían volver a la tierra que habían perdido, podían recuperar las casas que habían perdido, podían recuperar el pueblo que habían perdido, la familia que habían perdido. Hermanos queridos, esto es verdad, esto lo dice la palabra. Cuando Dios sople el Espíritu sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, vas a recuperar todo lo que perdiste. Amén. Esto es verdad, lo dice la Biblia, usted tiene que creerlo. Pero el profeta sigue avanzando, hermanos queridos. Además del poder del Espíritu Santo, además de asociarse con Dios, en esta instancia viene la impartición profética. Es cuando uno comienza a hablarle al Espíritu Santo. Fíjese qué interesante, el pueblo recibe el Espíritu Santo, el profeta imparte el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que impartir el Espíritu Santo. Como por eso le digo, está todo muy bueno este crecimiento, pero también quiero hablarles de los que quieren pasar de pueblo a profeta. Es aquel que comienza a impartir el Espíritu Santo, el que comienza a irradiar el Espíritu Santo, así como Elías le dio el Espíritu Santo a Eliseo, así como Ananías le dio el Espíritu Santo a Pablo. Así en la palabra de Dios hay muchos que imparten el Espíritu Santo. Tal vez Pablo o Ananías, no sabemos si era profeta, pero Ananías le impartió el Espíritu Santo a Pablo, porque era un ejecutor del plan de Dios. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo, amén. Pero hace falta profetas que impartan ese poder. Hermanos queridos, uno dice, bueno, vos te pones Dios puede soplar cuando quiera, pero también existe la impartición del Espíritu Santo. Dice que Timoteo recibió por parte de Pablo el Espíritu por medio de la imposición de las manos. ¿Cuántos dicen amén? Y recibió el ministerio en el Espíritu por medio de la impartición de manos. Hermano, el profeta ya comienza a impartir. Esto es tremendo. El profeta comienza a irradiar, comienza a transformar, comienza a contagiar a la gente. Hermano, imagínense qué interesante. Un profeta, Ezequiel, solo en medio de todo esto. Y de pronto se empieza a cumplir la palabra. Dios lo llamó a Ezequiel para que sea profeta en el exilio, cuando eran presos. Él no era profeta. Léalo, Ezequiel capítulo 1. Era sacerdote, hijo de Beri, creo que era. Era sacerdote. Pero cuando
Llegó la hora de ejercer el sacerdocio, recibir las ofrendas, matar los animales. En ese momento los babilonios destruyeron el templo y no pudo ejercer su ministerio sacerdotal. Entonces él es llevado preso. En ese momento que él pierde su vocación de toda la vida. 30 años se preparó para ser sacerdote, y cuando llegó el momento se lo llevaron preso. Dios le dijo: vení, Ezequiel, yo te llamo para que seas profeta en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y él estaba en otra dimensión. Él no se quedó llorando por lo que perdió. Uy, yo era profeta, era sacerdote. Dios le dio un nuevo horizonte, una nueva visión. Y hermanos queridos, él comenzó a impartir. El profeta, miren qué interesante lo que le estaba diciendo, cuando él solo en la brecha, digamos, solamente Ezequiel, y comienza a profetizar y empieza a escuchar un ruido. Hermanos, empieza a escuchar como un... ¿Qué era? Era el ruido de los huesos secos. Era algo que estaba sucediendo. Hermano querido, cuando yo quiero que usted viva en el Espíritu, porque cuando usted está en el Espíritu, cuando usted asume su rol profético, cuando usted asume la función del profeta, aunque no tenga ni el don ni el título, pero que usted se haga cargo como profeta, asociándose con Dios, cuando usted esté orando, cuando usted esté clamando, cuando usted esté en su casa, cuando usted esté en algún problema, cuando usted esté en alguna dificultad, usted comience a llamar, usted comience a declarar, y usted va a sentir el ruido de avivamiento, usted va a sentir el ruido de transformación, usted va a sentir el ruido en su casa, con su gente, con sus amigos, va a sentir el ruido de que Dios está obrando. Amén y amén. Aleluya. Y ahora, por último, el pueblo recupera las tierras. El pueblo recupera todo lo perdido. Él recupera el culto, las casas, la familia. El pueblo recupera lo perdido espiritual, material y emocionalmente. Recupera todo lo que había perdido, lo recupera, porque dice que Dios le da vida, que Dios le da aliento y que Dios los hace volver a la tierra. Dice: los haré volver a la tierra de Israel. Al final, cuando yo hago esto, dice, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy Dios. Hermanos queridos, Dios le dice: ahora van a volver a la tierra, ahora van a volver a la bendición, ahora van a volver a la normalidad, ahora van a volver al lugar que tanto les costó conseguir y que lo habían perdido, dice Dios, porque esa tierra sus antepasados la habían conquistado con guerras. Habían tenido que sacar al cananeo, al fereceo, al eteo. Se habían muerto muchos en batalla. ¿Para qué? Para perder todo. Pero Dios le dijo: no va a quedar la cosa así. Ustedes volverán a la tierra. Ustedes van a ver lo que perdieron, lo van a ver recuperado. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta, en último lugar, recupera su función, recupera su valor y recupera su protagonismo. Como le dije recién, el que había perdido el sacerdocio, el que había perdido la razón de ser. Hoy cantábamos: resucita mi sueño. Cuántas cosas hemos perdido, por eso le digo: sea profeta, asuma el rol de profeta, asuma la función de alguien que sirve y ejecuta los planes de Dios, porque vas a ver que tu vida tiene valor. Vas a sentirte bien cuando veas a los enfermos sanar, cuando veas milagros en la gente, cuando veas a gente que estaba perdida y de pronto tiene a Cristo, a gente que se quería suicidar y de pronto tiene esperanza, a gente que estaba endemoniada y de pronto está libre. Eso será maravilloso. Alguien diga amén. Póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. El nivel normal se produce este proceso. El pueblo está en el nivel normal, pero el profeta está en el nivel superior. El profeta está en el nivel superior. Hay algunos que tal vez vivimos como pueblo. Hay gente que vive conforme. Y ellos decían: bueno, perdimos todo, vamos a morir. Dice la palabra aquí
Yo le repetí el aliento de vida. Yo le repetí el aliento de vida. Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas, al pueblo de Dios. Ellos se andan quejando. ¿Cuántos cristianos? El pueblo se queja. El profeta ejecuta el poder de Dios. ¿Se da cuenta? El pueblo se queja. El profeta ejecuta el poder de Dios. Ellos se andan quejando y dice: estamos perdidos. El pueblo declara su derrota. El profeta declara su victoria. El pueblo declara su derrota, pero el profeta declara la victoria. Amén. Yo quiero que cierren los ojos en este momento y que puedas clamar a Dios de los cielos. Yo estoy llamando en el nombre de Jesús a cambio de nivel, a cambio de nivel, de pueblo a profeta, de valle de huesos secos, a hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, a gente que necesita del Espíritu, aquel que imparte el poder del Espíritu Santo, aquel que recupera las tierras. Esto está muy bueno, recuperar la bendición, pero el profeta está más allá. El profeta recupera su valor, recupera su vocación, recupera su trabajo con Dios, recupera su dimensión sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo estoy creyendo que Dios va a hacer un milagro. Yo quiero todos los que quieran hoy recibir esa unción profética, los que quieran un milagro, los que necesiten un milagro de Dios. Hoy vinimos acá para no irnos con la mano vacía. Vengan todos aquí, por favor. Si aquí, vengan aquí a buscar de Dios, porque vamos a impartir lo profético, porque vamos a impartir lo sobrenatural, porque vamos a impartir lo milagroso. Si alguien necesita, esta es la oportunidad. Acá Dios salva, acá Dios toca, acá Dios restaura, acá Dios hace milagro en el altar. A los que buscan, Dios nunca los echa fuera. Dios no opera fuera de su propósito, de su plan, de su maravilloso deseo de salvar y de sanar al perdido. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Levanten su mano, levanten su mano, levanten su mano. Dios está dando una unción profética. Dios, yo no le estoy diciendo, y quiero que escuchen bien, yo no estoy diciendo que Dios te va a dar el oficio de profeta. Yo no quiero decirte que Dios te va a dar el don de profeta. Posiblemente te lo dé, pero Dios quiere darte una función profética. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer algo. Joana, vení, dejale a Pau, a Josefina. Vengan que quiero orar por todos ustedes. Vengan aquí todos, vengan. Vengan aquí adelante, vengan aquí a buscar de Dios. Vení acá adelante, por favor, vamos a buscar de Dios. Vení, dale, vení que vamos a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, vení que vamos a orar. Aquí Dios obra, hermano, aquí Dios obra. Hagan todos un pasito adelante, hacia el lugar para todos, por favor, en el nombre de Jesús. Dios va a tocar nuestra vida, pero usted tiene que creer en el milagro. Dios es de cosas sobrenaturales. Vamos, por favor, quiero que esté ministrando ya rápidamente. Vamos, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios te va a tocar en esta noche en el nombre de Jesús. Dios va a llamar el Espíritu que sople sobre tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Aleluya, haz un milagro. En esta misma hora. Dios viene pronto. Jesús viene pronto y con Dios no se juega. Aleluya. Aleluya, vamos. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño. Aleluya, vamos. Reciba de Dios, reciba de Dios. Mi vida. Reciba, vamos. Reciba un milagro, reciba el toque del Espíritu Santo. Reciba el poder de Dios en esta noche. Señor, yo imparto tu Espíritu Santo en esta noche. Yo imparto el poder de tu Espíritu Santo sobre la vida. Imparto el poder sobrenatural sobre la vida ahora. Llama por mi nombre. Muda mi historia.
recibe. Resucita mi Ven, Espíritu sueño. Santo. Transforma hoy mi vida. Haz El un poder del Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe. Recibe, En recibe. esta misma Vienen de Dios, reciban de Dios. Reciban de Dios, vamos. Reciban, 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 reciban. Venga, venga aquí. Oh, Dios va a tocar la vida. Y llama por mi nombre. Muda mi historia. De Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, recibe, 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 recibe. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Vamos, dígale, Señor, haz un milagro, haz un milagro. Me llamas hacia afuera. Devuelve hoy mi piedra. Aleluya. Llama por mi nombre. Muda mi historia. Vamos, recibe, 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 recibe. Recibe, recibe, recibe. Transforma hoy mi vida. Dile al Señor que transforme tu vida en Haz esta un noche. milagro. Haz un milagro, Dios. Haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Haz un milagro, haz un milagro, Me Dios. llamas hacia afuera. Ahora, recibe. Remueve hoy mi piedra. Fuego de Dios. Y llama por mi nombre. Muda mi historia. Resucita mi Levante sus manos y pedimos al Señor que resucite tus Transforma sueños. hoy mi vida. Que Él transforme tu vida hoy. Que suceda un Haz milagro. un milagro. Haz un milagro. En esta misma hora. Haz un milagro, haz un milagro. Me llamas hacia afuera. Haz un milagro, haz un milagro. Resucítame. Necesito. Remueve hoy mi piedra. Y llama por mi nombre. Muda mi historia. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. En esta misma hora. Me llamas hacia afuera. Yo quiero impartir en esta noche un milagro de parte del Señor. Amén. Vamos a decir, Señor, es un milagro, necesito un milagro. Sagrado es nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe milagro de parte de Dios ahora. Recibe el fuego del Espíritu Santo ahora. Tócale, Señor, bendice, bendice en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo venga sobre sus vidas ahora en el Transforma nombre de hoy mi Jesús. vida. Haz un milagro. En esta misma Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Me Levante llamas sus hacia manos. afuera. Dios va a hacer un milagro. Remueve hoy mi piedra. Y llama por mi nombre. Dios va a hacer un milagro. Muda mi historia. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro en esta noche. Algo está sucediendo. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Dios está aquí. Muda mi historia. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucita. Dios está haciendo milagros en el nombre de Jesús. Una vez más, diga, necesito milagro, vamos.
Levante sus manos, declaramos en esta noche, para los que están viendo en internet, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios hace milagros. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios está aquí, Dios está obrando a través de esta pantalla y te va a tocar, te va a bendecir Dios. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios está sanando. Ahora hay un tumor que se está achicando. Dios dice, ese tumor yo lo saco, dice el Señor. Se está achicando ese tumor. Quiero decirte que ahora lo estás sintiendo en el cuerpo. Lo estás sintiendo en el cuerpo. Ahora Dios te va a tocar. 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 Remueve hoy mi piedra. Dios te va a tocar. Llama por mi nombre. Necesito un milagro. Muda mi historia. Necesito un milagro. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Dios va a resucitar ese sueño. Haz un milagro en esa misma hora. Me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Muda mi historia. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Solamente. Haz un milagro. Dios dice, yo voy a hacer un milagro. Me llamas hacia Yo voy a hacer un milagro. Yo voy a hacer un milagro. Dice, Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Dice Dios, espera hasta las ultísimas consecuencias. Y aún después de que sea cosa juzgada, todavía queda un juez superior que se llama Jehová de los ejércitos. Y Dios va a hacer el milagro. Resucítame. Levante su mano y por última vez digamos, necesito un milagro. Remueve hoy mi piedra. Todo lo que necesitan es el Llama milagro. por mi nombre. Dios va a hacer un milagro. Muda mi historia. El Señor dice que este año será un año de grandes conquistas. Transforma hoy mi vida. Será un año de cielos abiertos, dice Haz Dios. un milagro. Será un año de milagros. En esa misma hora. Recibe. Me Dios llamas dice, hacia afuera. yo te voy a dar mi poder, dice. Como le di a Ezequiel mi poder, te voy a dar a ti mi poder, dice Dios. Recíbelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y llama por mi nombre. Necesito un milagro. Muda mi historia. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi Siga ministrando porque Dios está aquí. Su presencia está aquí en este lugar. Tal vez no sienta su presencia, pero Dios está aquí. Me llamas hacia afuera. Gracias, Señor. Resucítame. Necesito un milagro. Resucítame. Yo quiero un instante más. Si puede ser un instante más. Yo sé que ya están cansados los músicos, pero Dios le dé nuevas fuerzas. Necesito un milagro, un instante más. Porque yo siento la presencia de Dios aquí. Necesito un milagro. Si podés cantar esta canción, decirle, Señor. Transforma hoy mi vida, mi estado. Necesito un milagro. Hace Necesito un tiempo milagro. que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay
necesito tanto Oh Dios, milagro. ¿Cuánto dice necesito ese Remueve milagro? hoy mi piedra. Haz que resucite lo que Llama estaba por mi muerto. nombre. Haz que salga a luz lo que estaba Borra mi perdido. historia. Haz un milagro. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Milagro, milagro, recibe milagro. Recibe milagro, recibe milagro. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Recibe milagro. Haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia Haz un afuera. Resucítame. Señor, te decimos en esta noche que necesitamos un milagro. Que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, que nadie salga de este lugar como entró. Ese milagro va a suceder en nuestras vidas, Señor. Ese milagro va a suceder porque confiamos en ti hasta las últimas consecuencias. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes ahora a todos y a cada uno. Declaramos que el diablo está debajo de nuestros pies y que nosotros caminamos de poder en poder y de victoria en victoria. Amén.